Capítulo 199. El enigmático Lesius. Perspectiva. Tercera persona. Una segunda flecha iba a ser disparada por el arco de Livia Archan, sin embargo, un extraño acontecimiento se produce en medio, aquella primera arrojada a Roswell Wright y que aún yacía incrustado en su brazo izquierdo, produce un estallido. La explosión resulta ser lo suficiente para mandar al Esper a retroceder violentamente hacia atrás, y, además, dejar temporalmente cegada a la bruja arquera. ¿La flecha ha estallado? Se preguntó confusa, eso no tendría que haber ocurrido aún, el estallido se produciría después de haber lanzado la segunda, con ambas estallando a la vez. Las flechas imbuidas con el poder de Umbra, emociones negativas convertida en poder, tenían la particularidad de utilizar aquel mana oscuro almacenado para concentrar sus energías en una explosión en el momento requerido por el usuario. Livia Archan planeaba arrojar una segunda flecha y al conseguir asestarla en Ross, provocaría entonces el estallido de ambas a la vez. Dicho plan quedó arruinada, cuando la primera flecha estalla antes de tiempo contra su voluntad. Aún no tengo absoluto control de Umbra, la primera flecha ha estallado sin mi orden, no logré mantener la suficiente concentración y su mana terminó por desestabilizarse, pensó la bruja arquera. La ceguera producto de aquella explosión, eventualmente comienza a desaparecer, su vista poco a poco retorna a la normalidad y con ello, su casa hacia el sangre de bruja. La explosión lo debe haber hecho retroceder no tan lejos de mi posición, con tal estallido en su propia cara, dudo que haya muerto, esa armadura mágica lo habrá protegido, concluyó Livia, pero sin duda habrá quedado herido o lo suficiente desorientado para aprovechar y acabar con él, es ahora o no tendrá una mejor oportunidad para eliminarle. Planeaba continuar con su casa, erradicar de una vez por toda a ese sangre de brujas, aún recordaba esas palabras pronunciadas por él, criticando sus acciones, usando el nombre de su fallecida hermana para juzgar sus actos. Tal cosa enfurecía inmensamente a la bruja, de haber Roswell no pronunciado tales oraciones ofensivas hacia la joven cabellera verde oliva, quizás habría pensado en dejar al Esper solo herido y retirarse después de haberle estallado aquella flecha con Umbra. Pero ahora era personal, la bruja despreciaba a su antiguo compañero al punto del odio, no podía perdonar aquello que dijo, quería que pagase con su vida. Cuando estaba por avanzar en dirección de donde aquella explosión pudo haber mandado a volar al sangre de bruja, cesa sus pasos de inmediato para retroceder velozmente. Fueron sus sentidos o su intuición del peligro, que le permitió evadir a tiempo el ataque de 4 sables arrojados hacia ella. Los sables clavados en el suelo, se mueven por cuenta propia y comienzan a levitar. La bruja arquera voltea en dirección del cual procedía una presencia que emanaba magia, encontrándose con un mago de piel bronceada, robusta constitución, cicatrices contundentes como de cortes en torno a su torso y cara, pero su rasgo más llamativo, eran que no poseía brazos. ¿Quién eres? ¿Un lugareño del lugar acaso? Preguntó ella. Despides una oscuridad abominable, le responde el mago sin brazos. No entendí nada de lo que has dicho. La barrera de idiomas le impedía a la bruja arquera el entender las palabras pronunciadas por Asim, pero con bastar que su ataque le hacía a su enemigo, era más que suficiente para saber de qué forma trataría con él. Pronto más sables flotantes se aparecen entre el denso follaje para atacar por sorpresa a Livia, pero la bruja con notoria agilidad y fortalecimiento mágico, consigue evadir cada uno de sus ataques encantados. 11 sables flotantes que atacan a voluntad, no son espiranos y puede que ni siquiera sea todo el número de ellos. ¿Qué enemigo tan problemático?, describió la bruja arquera en sus pensamientos, deben ser armas encantadas materializadas, si el usuario muere, estas desaparecen, no tan diferente en el caso de un espirano. Al momento de plantear una lucha contra Asim, una flecha se acerca hacia ella, Livia la intercepta usando su arco materializado para bloquearlo de manera exitosa como si de un escudo se tratara. A pesar de ser un arma hecho de madera que consigue resistir una flecha de hierro, su materializado arco no posee daño alguno, el aura oscura que rodea al arma también en parte, fortalecía la resistencia del objeto en cuestión. ¿Refuerzos? Una frustrada bruja se preguntó. Podía oír con claridad varias voces en un idioma que ella desconocía, en la misma dirección de donde procedió aquella flecha, pronto tendría que lidiar no solo con el mago sin brazos, sino también arqueros y quién sabe qué otros individuos armados. A este paso me terminarán rodeando, y no me encuentro en mi mejor condición, pensó Livia en torno a su oído izquierdo dañado. El traumatismo acústico que el sangre de brujo le dejó, le privó de la audición de su oído izquierdo, como alguien adiestrado en el arco, una arquera precisa tanto de sus ojos y oídos, como otros sentidos, para manipular con eficacia su arma.
En tal condición, aunque consiguiera vencer a algunos, las posibilidades de resultar gravemente heridas o morir en el transcurso, eran altas, y el mago sin brazos, era el que más le mantenía en alerta. Maldición. Estoy obligado a retirarme, no solo no he podido encargarme de ese maldito sangre de bruja, tampoco podré llevar a cabo la tarea designada de mi ama maldita sea. Todo por culpa de ese infeliz sangre de bruja, juro que lo mataré la próxima vez que lo vea, expresó enfurecida una irritada bruja. Aún en contra de su voluntad, la bruja arquera utilizó sus fuerzas en fortalecer su cuerpo con magia y plantear la huida de allí. Su ama le ordenó no morir, y que, si el plan fallaba, debía retirarse a como de lugar. Los arqueros que acompañaban a Asim, disparan contra Livia, pero al ser flechas ordinarias, no podían competir contra la agilidad y destreza sobrehumana de la bruja. Eventualmente ella conseguiría salir de la línea de tiro de los arqueros rebeldes. Se está escapando. Hay que perseguirla y atraparla, viva o muerta. Reagrupémonos y avancemos en la dirección en la que huye. Olvídense de ella, ordenó Asim, concéntrense en buscar al otro. Asim observó el área a su alrededor, entre árboles y suelo que delataba signos de un combate transcurrido recientemente, no tardó en deducir la presencia de un segundo personaje en escena y se planteó a sospechar con gran posibilidad, de quién se trataba. Observó en el suelo, la presencia de varios objetos metálicos desechables que ya había visto con anterioridad, en su ignorancia desconocía qué eran, pues el nombre de tales cosas era casquillos. Perspectiva. Roswell Wright. Dolor es lo primero que percibo al abrir mis ojos, miro de dónde provenía tal molesta sensación y entonces me di cuenta. Es real. Quería creer que lo último que vi, era una alucinación producto de la sacudida violenta tras aquella explosión, pero al final, resultó que, si había ocurrido, perdí mi brazo izquierdo. Mirando detalladamente, todo el antebrazo izquierdo ya no existía, aunque por fortuna la destrucción del miembro no alcanzó al hombro. ¿Esto es un vendaje? La herida abierta de mi brazo destrozado, tras despertar noto que estaba vendada, pero no por vendajes hechos de lana o un material cercano, sino, hecho de raíces y plantas, que cubrían la totalidad de la herida y una gruesa rama yacía atado alrededor para mantenerla. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Pronto percibo también la presencia del rifle M89 señor a mi lado, y, además, me encontraba en otra parte ajena al sitio en donde perdí la conciencia. Era una especie de cueva, el suelo estaba hecho de raíces, el camino era uno solo, con un lado a total oscuras, mientras que el otro, era iluminado por varios objetos verdosos del tamaño de un puño y que yacían incrustados en la pared. El solo hecho de que uno de los caminos estuviese iluminado me era sospechoso. ¿Quién me trajo aquí? ¿Me está diciendo que vaya a esa dirección? No podía evitar sentir, que mi sentido de la alerta estaba en un pico alto, físicamente, me encontraba casi débil, pero con las fuerzas suficiente para ponerme de pie y cargar el rifle con mi mano restante. Las vendas que cubren mi brazo perdido, aunque parecen rudimentario o de una calidad inferior a un vendaje médico normal, cumplían con su función de evitar la pérdida de sangre. Aunque con lo débil que me encuentro, ¿cuánta sangre ya he perdido en el proceso? Me pregunté inquieto. Mientras avanzaba, noté la presencia de una planta extraña adherido a una de los lados de la pared, estaba cerca del objeto iluminante verde, era un girasol de pétalos púrpuras cuyo centro circular era de color rojo. ¡Qué girasol tan extravagante!, opiné. Mi percepción me revela, además, que tal girasol emanaba mana, era una planta con propiedades mágicas, aunque llamó por un momento mi atención, ignore al excéntrico girasol y continúe el camino iluminado. Eventualmente este me lleva hasta un extenso salón, de cual aviste 4 columnas de 4 metros cada una, se encontraban alrededor de un pedestal, encima de este, yacían raíces en torno a la estructura que se movían y latían como si tuvieran vida propia y sujetaban firmemente un objeto de aspecto cristalizado. Era como un corazón, de un azul profundo, emitía un brillo constante con el emanar de mana de concentraciones en cantidades variadas. ¿Qué es este lugar? El suelo aquí, como las columnas, estaban hecho de alguna piedra de considerable dureza, era evidente la presencia de arquitectura en el sitio y más si tomo en cuenta la iluminación anteriormente vista. ¿Cómo terminé aquí? ¿Quién me trajo aquí y por qué? ¿Qué es ese corazón de cristal que emite magia? Tantas preguntas y nada de respuestas. ¡Qué sorpresa, verte por aquí, joven! Una voz familiar e inquietante retumba en mi proximidad, se trataba de un individuo que llevaba un grueso abrigo de piel color negro que cubría casi todo su cuerpo, de un cabello largo plateado y una piel azul con orejas puntiagudas de elfo. Lesius, pronuncie su nombre.
Apuntar el arma con un solo brazo era difícil, por no mencionar casi imposible en mi condición, estaba débil a consecuencia de la herida ocasionada en mi batalla contra la traidora. Por favor, no es necesario medirnos en hostilidades, dijo el enigmático elfo azul. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que buscas? Le pregunté. No sentí cuando llegó, solo cuando me habló fue que me percaté de su presencia. Este tipo es sumamente peligroso, y con mi condición actual, una lucha sería como un acto de suicidio voluntario. Vine por las mismas razones que tu preciada amiga la bruja, declaró Lesius señalando con su mano abierta el pedestal con el corazón cristalizado azul. Me sorprende que hayas llegado primero. ¿Cómo lograste sortear todas las medidas de seguridad? Desconozco a qué medidas de seguridad se refiere. Yo llegué aquí de la nada luego de mi confrontación con Livia. Involuntariamente es como terminé llegando a este sitio. ¿Pero por qué vienen en busca de ese objeto? ¿Es alguna clase de artefacto de gran poder? Ciertamente emite una gran cantidad de mana, pero tampoco era algo para sorprenderse. No es necesario que me respondas si no te apetece, joven, no es obligatorio, solo es mera curiosidad de mi parte, comentó el tal Lesius. Evidentemente, tu llamada aquí no tiene que ver con este objeto en cuestión, solo has sido atraído con la intención de dar conmigo, ¿no es así? No sé qué planeas, pero viniendo de alguien etiquetado como traidor, nada bueno puede salir, declaré de mi parte. Jejeje, veo que tu contacto con la Ordinem de Am no ha sido para menos, ¿ahora formas parte de ellos? Lesius con cierta duda me preguntó. No soy un miembro oficial que digamos, solo simpatizamos en ciertos asuntos de interés, deje en claro, a pesar de que no ser parte de dicha organización, no dudaron en contarme bastante sobre ti, en especial un tema que Lía sacó a relucir cuando nos vimos por primera vez, Tagota. Tagota era una ciudad del reino de Wilstone que reposaba de una población de casi 10.000 habitantes, del cual se enlazaba con otras ciudades importantes de dicha nación en lo que respecta al comercio. Se encuentra en la proximidad con la frontera del reino de Nagret, nación enana, lo que destacaba un importante flujo de comercio en dicho punto, tanto nacional como internacional, con Nagret. Estuviste a punto de sacrificar casi 10.000 vidas humanas como semi-humanas para algún plan mórbido tuyo. Revela entonces, ¿qué clase de retorcida mentalidad es la que hizo que un apreciado ex miembro de la Ordinem de Am se convirtiera en el traidor con el que es marcado hoy en día? Lesius se echa a reír tras oír mi pregunta, deteniéndose enseguida y disculpándose por su carcajada. Es mejor el sacrificio de 10.000 vidas, que millones de muertos en el futuro, declaró él. ¿Me estás diciendo que planeaba sacrificar esas vidas para evitar una masacre peor? Le pregunté con inquietante duda. Dime, joven, ¿qué tanto sabes sobre el Nexus? De lo que sé sobre ellos, es lo que la Ordinem de Am me contaron y lo que presencié en personas cuando me enfrenté a sus afligidos por primera vez, creando estas criaturas a través del secuestro y transformación de humanos como semi-humanos con cierto grado de magia. Una amenaza que se ha esparcido por todo el continente de Greswold. La Ordinem de Am teme que puedan volverse un peligro para toda Valía. Lo único que sé que son un dolor de trasero para toda Valía. ¿No tienes idea de lo que son ellos, el Nexus, su implicación en este mundo? La voz relajada de Lesius se vuelve seria y fría. Si tuvieras una mínima idea de sus planes, de lo que son capaces, ¿no considerarías una locura el sacrificio de 10.000 vidas, todo con tal de tener los medios para detenerles? Oh, ¿y cuál es el plan del Nexus? Déjame adivinar, dominio mundial. Expuse con sarcástico tono, pues que vayan a la fila, pues los templarios también llevan queriendo hacer lo mismo hace un buen rato. Tu ignorancia es una bendición, los templarios son una amenaza insignificante al lado del Nexus, revela Lesius. Ahora ellos se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, recuperando sus fuerzas de antaño y deben ser eliminados antes de que lo logren, porque cuando el Nexus vuelva a estar al tope de sus capacidades reales, no habrá ejército en este mundo que le oponga, no será una guerra, será un exterminio. La forma sería en que lo decía, podría estar tomándome el pelo, exagerando hechos en torno a el Nexus, pero desde la primera vez que me encontré con este enigmático elfo azul, sentía que no era alguien ordinario a ignorar. Que quizás ocultaba secretos de gran importancia, revelaciones impactantes y que actúa bajo una razón enigmática que podría o no, involucrar a buena parte de Avalía, aunque claro, eran conjeturas mías producto de una corazonada en torno a él. ¿Qué son el Nexus en realidad? Pregunté con ciertos nervios. Si te lo dijera, ¿estarías dispuesto a seguirme?
Fue su respuesta junto a una proposición: he visto tus capacidades, joven Roswell Wright, son bastante peculiares y destacables para alguien de tu edad, los artefactos que empleas en batalla, no dudo de que, si estuvieras a mi lado, las posibilidades de detener al Nexus serían bastante altas. Me estaba proponiendo unirme a su causa, un enigmático elfo de piel azul, capaz de sacrificar miles de vida, con el propósito de detener al Nexus, para llegar a tal punto que ni la Ordinem de Am cruza por principios morales. ¿Tanto es tu deseo de destruir al Nexus? No, no es mi deseo, es mi propósito principal, declaró él, no albergo otras metas, no anhelo otras finalidades, la total destrucción y extinción del Nexus es mi único propósito, cuando haya acabado, podré irme en paz, no hay nada más para mí en esta vida, que no sea erradicar toda existencia de ellos. No estaba bromeando, por su forma de hablar, sus expresiones desdeñosas al pronunciar su nombre, tenía una inmensa aversión hacia el Nexus, quién sabe lo que le hayan hecho a este hombre, quizás perdió a seres queridos, a lo que más apreciaba. Independientemente de sus motivos, estaba dispuesto a buscar la destrucción del Nexus, aun si tuviera que sacrificar a decenas de miles de vidas. ¿No me crees? Siendo el caso, difícilmente me creerías si te contara lo que sé sobre ellos, expresó un Lesius con su nuevamente tono relajado, dejaré entonces que los acontecimientos mismos te lleven a ellos, que atestigues con tus propios ojos y conciencia, la hórrida naturaleza de lo que es el Nexus. Luego, tras hacer esa declaración, se acerca al pedestal envuelto en raíces vivientes, que sujetaban el cristalizado corazón que emitía mana. Alto. Le apunta con el rifle con notoria dificultad, no sé qué es ese objeto, o lo que sea que haga, pero si llevártelo es tu propósito, no pienso dejar que lo hagas, solo un mal presagio ocurriría, si permitiera que lo hagas. Jeje, tan precavido, ¿eh? Dijo un contento Lesius, ciertamente, al mirarlo detenidamente, ya he sacado mis conclusiones, remover la fuente, conllevaría al colapso de este lugar y también de toda la densa diversidad de vegetación que yace en pleno desierto. ¿Está hablando del desierto que rodea al corazón del oasis? Según sus palabras, parece expresar que ese cristalizado corazón, es una pieza fundamental llamada fuente y es lo que parece mantener la existencia de esta peculiar selva en medio de un desierto. ¿Sabes qué es esa cosa? ¿Su finalidad? Oh, joven, sé mucho más que eso, observa. El elfo azul, tras pasar su mano sobre el pedestal, pronto sobre la estructura se manifiesta una marca, tenía la forma de un triángulo azul con un círculo negro en su interior que se asemejaba a un ojo y a su vez lo componía otro círculo más pequeño con la diferencia de que en ambos lados poseía unos brazos curvados que simulaban un par de alas y arriba de dicho círculo denotaba la cabeza dibujada de un búho mirando de frente. Reconozco esa marca. Sí, la marca de los Logiano, asegura Lesius, ¿ahora lo entiendes, joven? Todo este lugar, ese pedestal, el corazón cristalizado y la selva en medio de un desierto, todo es obra de aquella extinta civilización Logiano. Los 12 artefactos logianos, no son la única muestra que queda de dicha civilización, expuso Lesius, alrededor del mundo, existen ruinas que aún poseen reliquias que albergan poderes únicos, compleja maquinaria mágica y única, con capacidades inimaginables, incapaz de ser replicado o igualado por algún reino o nación en toda Avalía, joven, ¿lo entiendes ahora? La gran importancia que tiene este lugar. Entonces esto lo confirma, aquel objeto cristalizado, de alguna manera, es el corazón de toda la selva, producto de una máquina mágica de los extintos Logianos, pero ¿cómo pudo haber creado un bioma entero en medio de tierras áridas? Es impresionante, lo sé, la magia que fluctúa de esta reliquia, se extiende por toda la superficie a varios kilómetros a la redonda de manera constante, utilizando raíces subterráneas como su medio para emanar el mana hacia el exterior, explicó Lesius, si tuviera que añadir algo más, diría que tomó alrededor de varios años o décadas, para que el pedazo de tierra desértica allá arriba, se volviera una abundante vegetación de varios kilómetros, para convertirse en la selva que es hoy en día. Terraformación, pronuncia en voz alta de manera instintiva. No cabe la menor duda, la manipulación de procesos geológicos y ecológicos, con la finalidad de formar un ambiente dinámico, manipular las propiedades atmosféricas, climáticas y la humedad del propio ambiente, entonces esto es el origen de una abundante selva viviente en medio de un desierto.
La terraformación comenzó en mi mundo natal, como una propuesta para intervenir en planetas muertos, para manipular su entorno y fomentar el desarrollo que recreen las condiciones necesarias para la vida terrestre. ¿Existían Esper capaz de manipular el clima o modificar en un espacio limitado la presión atmosférica a su alrededor? Pero eran manifestaciones de manipulación ambiental bastante limitadas y reducidas a cubrir pequeñas áreas o afectar un número estimado de objetivos. Esta máquina mágica, consiguió en un largo plazo de tiempo, manipular todas las condiciones del ambiente en un pedazo de tierra seca de un desierto, para crear kilómetros de selva, y aún está el tema de la vida silvestre en ella. ¿Los animales también son producto de esta máquina? De las plantas podría entenderlo, pero hay vida animal típica de una zona selvática, ¿cómo pudo originarse tal vida una vez que la selva fue creada? Considerando que no hay otra región como esta en todo el reino, con dichas formas de vida acorde a este bioma. Entonces, si tuviera que hacer una deducción, esa máquina mágica, no solo manipuló un entorno para crear un bioma aparte, sino también toda la vida silvestre que le conforma. De ser así, la civilización logiano es sin duda alguna, una bestia en cuanto a tecnología con la magia, podría suponer que quizás sea más avanzada que mi mundo natal, pero eso es mera teoría, hasta no conocer a detalle más de sus avances tecnológicos. Terraformación, ¿es la manera en que defines conceptualmente el proceso que llevó a cabo esta reliquia? Lesius preguntó con suma intriga, una palabra bastante interesante, nunca he oído hablar de ella en todo este mundo, ¿de dónde lo has sacado? Eso es irrelevante, ¿qué planeas hacer con esta reliquia? ¿Vas a tomar acaso la tal fuente? Pregunte, tú mismo lo has dicho, removerlo conlleva a que todo este sitio y la selva se venga abajo. Correcto, la fuente es la pieza fundamental y central que mantiene en funcionamiento esta reliquia, concluyó Lesius, es por ello que he venido aquí. Tras confirmarme sus intenciones, le apunté con el rifle, con notoria dificultad, no podía permitir que arrancara el cristalizado objeto con forma de corazón, la extinción de esta selva llevaría al corazón del oasis a la ruina y actualmente es mi único refugio seguro en este continente. No te lo llevarás, la fuente se queda aquí, deje en claro. Joven, ya te he dicho que no es necesario la violencia, además ya he sacado mis conclusiones tras hacer una observación detallada, esta reliquia, ya no me sirve. ¿Está diciéndome que esta reliquia por la que tanto se molestó en venir a ver ya no le era útil? No, debe estar jugando conmigo, una artimaña. Verás, las razones por la que tengo interés en ruinas logianas, se debe a las reliquias que aún funcionan, necesito de ellas o más bien sus fuentes, concentran importantes existencias de suministro mágico que preciso para propósitos personales que tienen la finalidad de utilizarse contra el Nexus, declaró el elfo azul, esto nos lleva a la fuente de esta reliquia, no me sirve en absoluto, tras un vistazo general, he confirmado que remover la fuente de su lugar, lo terminará convirtiendo en un pedazo de piedra inservible. ¿Cómo demonios sabes eso? En cuanto a ruinas logianas o todo lo relacionado a dicha civilización, poseo un abundante y extraordinario conocimiento personal, afirmó Lesius, la fuente de esta reliquia, lleva tanto tiempo en funcionamiento, que ha formado un enlace o conexión con este dispositivo mágico, removerlo de su sitio, provocaría un daño en ese enlace y su mana se volvería inestable, desatando una violenta liberación de su energía almacenada y convirtiendo en el proceso a la fuente, como lo he dicho antes, en un pedazo de piedra inservible. Explico, en conclusión, esta reliquia funciona adecuadamente con el propósito que se le construyó, pero me es inútil para mis planes, no tengo razones para seguir aquí. Pronto el cuerpo de Lesius se vuelve incorpóreo por unos segundos, retornando a su estado normal. Para que he llegado al límite de su utilización, dijo Lesius mirando detenidamente sus manos. Cuando manifestó ese extraño aspecto momentáneo, pude percibir una inusual fluctuación mágica en torno a él, una sospechosa que me llevó a concluir algo sobre su persona, la que aquí ya se presente. Eres una proyección mágica, reafirme. Lesius expresa una mueca sonriente y da unos cuantos aplausos, no parecía ser sarcástico, sino todo lo contrario. Bravo, no solo eres joven, fuerte y con un intelecto peculiar, sino también, de un agudo ojo para lo mágico, ¿podría ser una ventaja producto de tu sangre de un linaje de brujas? Comentó Lesius conociendo mi identidad étnica sanguínea. Nunca tuve oportunidad alguna de herirte, pero tú tampoco a mí o a cualquiera que te fuera hostil, concluí. Las proyecciones mágicas eran manifestaciones extracorporales, replicar una imagen del cuerpo mismo hecho de mana para desplazarse a una distancia aproximada y sin exponerse físicamente, eran habilidades raras utilizadas con el propósito de la exploración y el espionaje.
Claro está, que tiene sus desventajas, la cantidad de terreno que puede cubrir es generalmente poco, no hay mucho desarrollo en artefactos mágicos para replicar tal condición o habilidad, casi todo dicho poder solo puede encontrarse en su mayoría como habilidades propias o desarrolladas de un mago, pero con numerosas limitaciones. Lo que lleva a que generalmente se utilicen espíranos, para cubrir dicho terreno. Entre las desventajas de la proyección mágica, es que no tienen forma de hacer contacto físico con otros objetos sólidos, los contactos con objetos hostiles pueden inestabilizar la propia proyección y hacerla desaparecer, es aquí lo que llama mi atención. Lesius, o, mejor dicho, esta proyección mágica suya, pudo hacer contacto con el pedestal para revelar la marca que delataba a todo este sitio pertenecer a la civilización de los Lugianos. Sin embargo, también hay otro detalle aparte, por lo general las proyecciones mágicas, tienen en su haber, una apariencia más fantasmagórica, es muy difícil, más no imposible, conseguir una apariencia bastante corpórea a la vista. Se requeriría ser un nato maestro con dicha habilidad, además, por lo general son fácilmente identificables en la percepción sensorial, pero no me di cuenta de lo que este Lesius era, hasta que empezó a manifestar aquellas perturbaciones en su proyección que delató su lado incorpóreo. Este sujeto, o tiene un aliado realmente muy poderoso que lo está ayudando con esta magia, o en términos de poder, es alguien a quien catalogaría de monstruo. Pero si eres una proyección mágica, significa que el verdadero tú está cerca, es imposible que estés manejando esta proyección desde otro continente, expuse entonces. Es cierto, me encuentro no tan lejos, no te lo diré, aunque decírtelo no cambiaría nada de todas maneras, ya que estoy a una distancia lo bastante lejano y en la condición que te encuentras, te sería imposible para ti, alcanzarme, afirmó el elfo azul. La proyección mágica de Lesius pronto empezó a volverse más incorpóreo, estaba desapareciendo, concluyendo con su utilización. Es una pena que no pueda hacer uso de esta reliquia, sentí el mismo pesar con Nurke, contó Lesius. Nurke. ¿Hablas de esa instalación enana secreta del reino de Nagret? Y que fue originalmente una instalación secreta de los Lugianos, dejó en claro el elfo azul, su fuente se perdió para siempre con el colapsar de toda la instalación, por supuesto, la red subterránea sigue funcionando con normalidad, pues la fuente no resultó dañada, solo es inalcanzable, incluso para una proyección mágica como la mía. Todo encajaba a la perfección, la instalación secreta y la red subterránea, también era producto de otra máquina mágica de esa civilización extinta. Ha sido una plática interesante, hubiera deseado tener más tiempo para charlar contigo, y por supuesto, contigo también Núcleo. Lesius volteó su mirada a otro lado tras decir aquella última oración. De la dirección en donde Lesius miraba, se manifiesta de la nada una figura femenina de vestido blanco con el vientre expuesto, larga cabellera negra y un punto púrpura en su frente, era esa chica de antes, a la que seguía al principio y a la que vi después de perder la conciencia. No me habría imaginado que esta reliquia precisara un núcleo en su fuente, manifestó Lesius, la fuente es necesario para el funcionamiento de la reliquia, pero eres tú la que mantiene activado a la fuente misma, un núcleo consciente, fascinante. La proyección mágica de Lesius se disipa por completo, ya no había rastro alguno de él en todo el lugar, tanto lo quedamos, yo y aquella extraña muchacha, ¿por qué la llamo núcleo? No percibí su presencia hasta que se manifestó en persona, no es humana, está de alguna forma enlazada a esta máquina mágica. El punto en su frente, ¿tendrá alguna relación con Amira o Adil? Ah. Siento un dolor angustiante procedente de la herida del brazo que perdí. Volteo solo para descubrir que, del vendaje hecho de raíces y plantas, mi sangre se filtraba a gotas de esta, la hemorragia no fue contenida del todo, a este paso podría morir. Nuevamente caigo rendido al suelo, débil y adormecido, mi visión vuelve a tornarse borrosa, lo último que llego a ver es a esa muchacha enigmática y finalmente la oscuridad nubla mi conciencia. Continuará. Capítulo 200. De respuestas y una rehabilitación en proceso. Perspectiva. Roswell Wright. Mi conciencia despierta, mis ojos se abren, yazco recostado sobre una cama de un cuarto lujoso, en la sabana, alguien yacía dormido encima de mí, era una semihumana de aspecto lupino. Ría. Mirando el cuarto detenidamente, era evidente suponer que me encontraba en el corazón del oasis, dieron conmigo y me trasladaron aquí, miro mi brazo izquierdo herido y unas nuevas vendas fueron colocadas sobre ellas, esta vez, eran de tela. La Lupian parece haber estado todo el tiempo aquí, sentada a mi lado, hasta quedar dormida y con su cabeza arrimada sobre mi extremidad perdida. Pronto bosteza y los ojos de la loba se abren para despertar y de la emoción exclama al verme. Ross.
por fin despiertas. Me da un abrazo, llevando alrededor de mi cuello sus bestiales extremidades con una fuerza desmedida. Ria, tu abrazo me está estrangulando. Perdón. Es que en verdad me alegra verte despierto. Cuando te trajeron y te vi en esa condición, sus ojos pronto empezaban a lagrimar. Gracias, le interrumpí con el llevar de la única mano que tenía a su frente, calmando su ansiedad. Soy demasiado terco para morir, de nuevo. ¿Eh? ¿De nuevo? Uy, hable de más, pensé con exasperación. Como sea, lo que importa es que agradezco tus palabras, y que estés aquí. ¿Cuánto llevas esperando, por cierto? Desde que te trajeron, nunca me aparte, afirmó ella, y creo que está haciendo guardia fuera de la habitación. Incluso el trotamundos americano se tomó la molestia de brindarme su seguridad en mi actual condición. Podría intuir las razones detrás de ello, pero tomaré en cuenta su intención de ahora. Ross, ¿cómo terminaste en ese estado? ¿Algo o alguien te hizo esto? Fue alguien, ¿no es así? El rostro de la Lupian se vuelve seria. Recordé entonces a la embriagada Ria que me hizo aquella pregunta. Ross, ¿tú confías realmente en mí? Aquel tono inocente de una semihumana intoxicada de alcohol, me hizo reflexionar. ¿Ser abierto con total honestidad al tema o contar solo lo necesario? Es una historia un tanto complicado. ¿Por dónde empiezo? Todo comenzó con la persecución de una misteriosa joven, que tenía la misma y característico punto púrpura que Amira y Adil. Adentrándome a la selva que es en donde dicha persecución se llevó a cabo, terminé encontrándome con dos rostros no tan amigables. Desencadenando una lucha contra uno de ellos, Ria me preguntó por el nombre de esta agresora, y no tardé en decírselo, incluso relatando la procedencia de ella, una bruja criada en el mismo aquelarre que yo, pero cuyo camino terminó por traicionarme. Livia Archan, pronunció la Lupian aquel nombre con un aire indiferente. Ria. Su rostro se teñía con la antipatía, su mirada se hizo tan gélida y podía sentir en el aire el emanar de un instinto violento. Ria. ¿Eh? ¿Qué sucede? Como si hubiera despertado en un estado de trance que estaba cargándose de aversión emocional, el rostro de la Lupian vuelve a tornarse alegre y no parecía haberse dado cuenta de lo anterior ocurrido. Le prometía a Mira que me le hablaría cuando despertaras. Ria se puso de pie. En verdad, Ross, me alegro de que estés bien. La loba se retira de la habitación dedicándome una sonrisa. Una vez que se marcha, quedé completamente a solas, preguntándome sobre su reciente actitud. Aquella emanación cargada de emociones rencorosas, llamó mi atención. He visto facetas de la loba humanoide en su momento de seriedad, pero nada que delatara tanta agresividad psicológica como si fuera tan instintivamente natural. Perspectiva. Tercera persona. Ria abandona la habitación. Afuera de ella se encontraba haciendo guardia sentado sobre una silla, un joven de 185 centímetros de altura, tez blanca, cabellera negra y notorios brazos fornidos. Llevaba puesta una camisa blanca limpia de mangas cortas y pantalones negros con un calzado de cuero de dicho color. En su cintura llevaba enfundado una daga. Oh, Ria, ¿está todo bien? Preguntó un atento y despierto Croc. Sí, Roswell acaba de despertar, le notificó ella. Iré a avisarle a Amira. Qué buenas noticias. Cuando vi al chico en ese estado me asusté bastante. Me alegra saber que es duro de matar, opinó el hombre amazona suspirando del alivio. Ria. ¿Te sucede algo? La loba humanoide cerró unos momentos sus ojos, para luego volverlos a abrir. Una mirada salvaje se hace menester en su rostro, un desdén sin compasión posee psicológicamente al habitual gentil y sonriente Lupian. Un aura mágica se manifiesta inconsciente sobre su cuerpo, de sus manos garras de acero se manifiesta involuntariamente, mientras que de su hocico un gruñido delata su furia, enseñando sus bestiales dentaduras. Livia Archan. Tras pronunciar aquel nombre, el aire mismo en las cercanías se rebosa de su colérico estado. Tal fue la rabia emocional de la Lupian, que el mismo Croc hizo que le temblara el cuerpo de manera involuntaria. No sé qué está pasando, pero tengo miedo, bastante miedo. Expresó el hombre amazona con escalofrío. Ella da más miedo que la misma Anahuat, y esa tipa es una psicópata en potencia. Livia Archan, pronuncia por segunda aquel nombre, haciendo de sus gruñidos más fuertes e intensificando el ambiente con sus emociones desdeñosa. Juro que, si llego a encontrarme contigo algún día, te mataré. Juro, la Lupian con todo el odio de su alma. Perspectiva. Roswell Wright. La siguiente visita que tuve, fue Croc, quien, tras saludar y sentarte, platicamos para matar el rato. Le pregunté entonces, dudas que había olvidado expresar con Ria. El buen hombre amazona, no tardó en darme las respuestas. Comencé por preguntas como, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
Actualmente son las 0400 horas, y llevas en cama al menos un día entero. Un día entero. Estaba bastante jodido como para necesitar tantos días de descanso. Quienes se encargaron de tratar mis heridas, fueron los sirvientes de Amira y magos versados en la magia curativa con el principio básico. Croc estuvo allí junto a Ria, atestiguando todo. Luego, noté algo sospechoso, añadió Croc en su relato. La misma Amira fue a ver personalmente el tratamiento, nada raro, con excepción claro de la misteriosa caja pequeña de madera que llevaba consigo y que cabía en el puño de una mano. Cuando la propietaria estaba por abrir la caja de madera, los sirvientes pronto se pusieron a sus espaldas, impidiendo a Croco a la Lupian observar qué estaba sacando de su interior. Era como si los sirvientes y magos actuaran a propósito, no querían dejarnos ver qué hacía Amira. Ria estaba por protestar sobre ello, se dispuso a la fuerza a ver qué estaba haciendo, pero para entonces, ya habían vendado mi brazo herido, lo que sea que habían llevado a cabo, lo hicieron a un paso casi instantáneo. Eso llamó mi atención, y despertó mi instinto de sospechas. Esa caja de madera que ella llevaba consigo, ¿tenía algo raro? ¿Algo llamativo? Le pregunté. Bueno, noté que la parte inferior, tenía un dibujo o una marca, con la forma de un extraño girasol. Sí, creo que era un girasol de pétalos púrpura y con un centro de color rojo en lugar de negro. La descripción de aquel dibujo o marca, la había visto con anterioridad, en aquella cueva subterránea en ese pasillo, había un girasol con esas mismas características. ¿Es esto una coincidencia? Aquí huele a un secreto bien gordo. ¿Qué me está escondiendo la propietaria? La puerta es abierta, ingresando entonces una mujer adulta que vestía un atuendo que recordaba a las danzantes árabes, de un característico punto púrpura en la frente y una larga cabellera turquesa. Era la propietaria del corazón del oasis, Amira Yuskel. Como plus extra, llevaba un parche de tela que cubría su ojo izquierdo. Me retiro de momento, veo que ambos tienen bastante de qué hablar, volveré a ser guardia en la puerta. Que te recuperes pronto, chico, me deseo Croc para luego ponerse de pie y salir de la habitación. Un silencio incómodo de un minuto se hizo presente en la habitación, luego Amira fue la primera en decir algo. Me alegra que hayas sobrevivido, expresó ella con regocijo. ¿Qué? ¿Acaso mi muerte habría hecho venir abajo toda la moral? Pregunto en forma bromista. Siendo alguien que logró vencer a un Muakkad, los rebeldes te ven como una figura heroica de cuentos de antaño. Su reacción de asombro como inquietud tras oír que fuiste traído aquí herido, no tardó en manifestarse y eso bastó para detener las celebraciones que estaban llevando a cabo, contó Amira. Tiene su sentido, si el que venció a un Muakkad logró ser herido, la buena moral de los rebeldes decaería. Adil podrá ser su líder, pero no puede aliviar los sentimientos de inseguridad de todos sus hombres. Y en cuanto al agresor, querrán saber su identidad. Roswell Wright, dime con sinceridad, ¿qué ocurrió allá afuera? Amira me preguntó con el cruzar de los brazos. No eres el único que busca honestidad, hay cosas que me ocultas que necesito respuesta y cuanto antes, exprese de mi parte. ¿A qué te refieres? ¿Te suena un girasol de pétalos púrpuras con una parte central de color rojo? ¿Cómo como has dicho? Mi pregunta hizo que ella dudase un momento, su tono reveló cierto grado de nerviosismo, solo necesitaba un empujón más. Me encontré con muchas recientes, unas ruinas bajo el suelo, un corazón cristalizado que emanaba una magia vital y una misteriosa muchacha de apariencia humana, con el mismo punto púrpura en la frente que tu Adil, pero su comportamiento, nada era humana en ella. Cuando ella escuchó mis palabras, volteó mirando hacia el suelo, sus brazos le temblaban. Entonces era cierto, ella ya tenía conocimiento de lo que vi. ¿La has visto, no es así? Me preguntó ella, ¿cómo es ella? Cabello negro, vestido blanco con el vientre expuesto, mismo color de piel que tuvo cualquier persona de este reino y ese punto púrpura inconfundible que me hace imposible no relacionarla contigo. Por su apariencia, parece alguien en sus 17 o 18 años, fue la descripción que di sobre esa muchacha. Ella tenía 20, corrige Amira. ¿Sabes quién es ella? Sí, ella es Ayat Yuskel, mi hermana mayor. Su respuesta me lleva de estupefacción, con incredulidad me negaba a creer algo así. Ella tu hermana mayor. Pero si tú eres más grande que ella y se nota la diferencia de edad al ver a ambas. Ella se nota más joven, sin ofender, aclaré entonces. Era la edad que ella tenía, cuando se llevó a cabo el ritual, afirmó Amira. ¿Ritual? ¿Qué ritual? Un funesto rostro se hace presente en Amira. Para la propietaria, tocar tal tema era como hacer hincapié en una zona sensible, pero por más insensible que sea de mi parte hablar de ello, era necesario conocer a detalles la historia detrás de esa enigmática muchacha.
Se te contará todo sobre ella, el ritual y el origen de la vida que rodea al corazón del oasis, prometió Amira, pero antes dime por favor, ¿por qué te adentraste a la selva? Necesito saber qué pasó, quién te hirió. ¿Cuántos intrusos eran? Amira me explicó que fui encontrado recostado inconsciente sobre un árbol por un pequeño grupo de rebeldes armados que acompañaban a Asim. La razón de la intervención del mago sin brazos, era que la propietaria percibió presencia indeseada merodeando por la selva, el mismo Asim se ofreció en persona a ver de quién se trataba en compañía con algunos hombres, también notaron mi ausencia, pero tal presencia desconocida no invitada, era ajena a mí, se trataba de la persona que me atacó, la bruja arquera. ¿Solo una presencia capto? ¿Eso significa que la proyección mágica de Lesius no fue detectado? Pensé en ello. Le expliqué a Amira la razón del por qué me adentré a la selva, mi encuentro por segunda vez con la enigmática muchacha identificada como su hermana mayor, no llegué a dar con ella, pero sí con dos rostros que había visto con anterioridad en mi continente de origen, de Avalia. ¿Eran dos? Una sorprendida Amira preguntó. El segundo no estaba físicamente allí, era una proyección mágica, una bastante avanzada y bien desarrollada, reafirmé, su aspecto era tan corpóreo, que era bastante difícil creer que fuera una proyección hecho de magia, y no percibí su naturaleza hasta sino cuando estaba a la proximidad de desaparecer por el tiempo límite de su uso, según lo visto. Crear una magia de proyección tan sofisticado con esas características, ¿quién es ese individuo en concreto? A mí también me gustaría saberlo, es todo un enigma incluso para mí. Asim y los hombres que le acompañaron, solo lograron dar con el primer intruso, Livia Archan, una bruja etiquetada actualmente como una Judas, una criminal en todo aquelarre existente. Brujas he oído sobre de esa tribu del continente de Greswold, adoran a un dios llamado Astado y viven en grupos denominados aquelarres, manifestó la propietaria con su conocimiento sobre ellas. ¿De dónde conoces a esta bruja? Vivió en el mismo aquelarre que yo. Espera, ¿tú naciste en un aquelarre? Soy un sangre de bruja. Las brujas al nacer, poseen el don de la magia como tal, hay veces que en ciertos casos, pocos frecuentes, nace un descendiente masculino, un sangre de bruja, a diferencia de sus congéneres femeninos, los sangre de bruja, no poseen la capacidad de usar magia. Pero la naturaleza de su existencia no los dejó totalmente indefensos, aún sin poder recurrir al dominio de la magia, eso no significa que no estén dotados de capacidades propias producto de su linaje sanguíneo para defenderse. ¿Capacidades propias? ¿Cómo cuáles? Prefiero guardar esas cartas para mí, propietaria, negué a revelar sobre tales capacidades de los sangre de bruja. Amira aceptó mi negativa a dicha pregunta, pues prefirió enfocarse más en la agresora, ¿qué relación tenía yo con ella? La primera palabra que le dije en opinión sobre la bruja fue de tildarla de traidora. No era originalmente proveniente del aquelarre donde nací, fue adoptada por otra bruja como su hermana menor, al encontrarla sola y como la única sobreviviente en los restos de su destruidos aquelarre, conte, años después, ella, junto a otra bruja y yo, entraríamos en un torneo que se realiza cada cierto tiempo y se da entre aquelarres, solo que, para el final, nos revele su verdadera cara. Traición, no hubo aviso, no hubo señas o incluso remordimiento alguno, Livia Archan, se alió a una Judas, no cualquiera, a las más buscada y de nociva fama entre todos los aquelarres existente de Avalia, Alice Kite. En conclusión, uno de los intrusos es una traidora adoptada por mi aquelarre, que no dudo en matarte a la primera luego de que nos traicionara y el otro, es un enigmático mago, cuyas intenciones me son tan misteriosas como las capacidades de su magia. Ninguno de los dos pudo ser atrapado, Lesius por la obvia razón de que ni siquiera se encontraba físicamente allí, pero Livia, consiguió escapar a pesar de lo herida que estaba, ambos tenían como objetivo dar con la fuente ubicado subterráneamente en la selva. A pesar de que el elfo azul consiguió llegar allí, no tuvo intenciones hostiles de dañar la máquina logiana y provocar la destrucción de la selva, pues él mismo concluyó que tal acto le era inútil para sus propósitos. Mi encuentro con ellos, fue mera casualidad, me enfrenté a la traidora por razones personales, cometí un error, opine al respecto, me dejé llevar por mi odio, la confronté estando poco preparado, llevaba pocas armas y la única que era más efectiva, fue destruida en mi descuido, dejándome en desventaja al contar con la única que tenía disponible en aquel entonces, que era poco útil contra un enemigo que usaba el terreno nocturno a su favor y en términos de agilidad como velocidad para desplazarse, eran su punto fuerte. Si hubiera luchado contra Livia Archan con todo el arsenal que tenía en mi equipo anterior, aquel que perdí cuando fui transportado a este continente, las cosas habrían sido diferente, al menos en teoría eso pienso.
Ahora tu turno, ¿qué relación tiene esa hermana mayor tuya con esas ruinas Logiana? ¿Qué es ese extraño girasol púrpura que vi? Del cual, por cierto, está grabado en una pequeña caja de madera que utilizaste para tratar mi herida, fueron las interrogantes que lancé de mi parte. La propietaria tomó asiento y con los brazos cruzados, dio su respuesta. Para responder a esa pregunta, primero debes saber sobre nosotros, la tribu Kusatjiat, nuestra historia y la de también mi linaje, los Yuskel, concluyó Amira, te has ganado el derecho de conocer en detalle cada anécdota, tú decides si quieres oírla o no. Obviamente sí, si eso responde a las preguntas dadas. En ese caso, cuando estés listo y puedas ponerte de pie, te llevaré al sitio en donde obtendrás tus respuestas. No será necesario esperar tanto. Me levanté de la cama y me puse de pie como si nada, me sentía recuperado, aquella aflicción de debilidad que tuve al momento de perder el brazo, desapareció por completo. Es extraño, dudo que haber descansado un día entero fuera la responsable de haberme recuperado del todo, el dolor en el brazo ha desaparecido. Amira no se muestra sorprendida en absoluto, como si hubiera previsto que me recuperaría con bastante rapidez. ¿Cuánto tiempo deberé llevar este vendaje? Pregunté. Si quieres, puedes quitártelo ahora. ¿Ahora? Pero si solo lleva un día entero, ¿me dices que la herida ya se ha cicatrizado lo suficiente para remover las vendas? Nos mostré dudas el hacerlo, retire las vendas entonces y me lleve una sorpresa inmensa, aquella herida abierta que dejaba al descubierto mi carne y sangre, estaba curada. La piel fue regenerada, el brazo herido ahora pasó a convertirse en un muñón, una cicatriz producto de lesiones de desmembramiento, pero normalmente, tales cicatrizaciones toman semanas en producirse, menos de una semana en plena era Esper. ¿Cómo pudo haberse cicatrizado a un paso tan abismal? Pregunté en voz alta. Ahora que lo recuerdo, cuando recibí aquella flecha en el hombro izquierdo por accidente de uno de los arqueros de Amira, fui tratado con un medicamento alquímico. Mientras me recuperaba, una de las sirvientas de la propietaria, me puso un ungüento en aquella herida y luego la cubrió con vendas, en solo 2 días, ya estaba plenamente recuperado y convertido en una minúscula cicatriz, apenas perceptible. Las heridas como cortes, golpes contundentes o incluso perforación de flechas, sanan dejando casi poca evidencia de las lesiones padecidas, afirma Amira, sin embargo, en tu caso, perdiste un brazo, no se puede regenerar un miembro perdido, solo acelerar la cicatrización de la herida, como tal, es por ello tu recuperación rápida. Ese girasol de pétalos púrpuras, podría ser. Te lo he dicho, tendrás todas tus respuestas, incluido esa, si ya estás listo, podemos ir ahora. Acompañarla ahora para tener esas respuestas sería lo más acertado, pero al ver que la herida del brazo ya está totalmente cicatrizado, entonces me planteé en buscar una solución a la vital problemática que tenía. Andar el resto de mi vida con solo un brazo es un enorme problema, estaría limitado a armas de fuego de una mano, pensé, necesito recuperar a la izquierda. Mocoso, ustedes los humanos son tan débiles, que con solo perder un miembro significa un augurio permanente, habló aquel dragón oscuro en mis pensamientos. No todos tenemos el privilegio de gozar de las cualidades biológicas de la regeneración celular, Mildark, le platiqué mentalmente, ahora, si me propones una alternativa, como poder compartir un poco de esa maravillosa capacidad, estaría agradecido como tu portador actual. Tonto, hay límites en cuanto a las capacidades que puedo brindarte, no me culpes solo porque tu débil raza no pueda regenerar miembros perdido, aclaro Mildark, la última vez que te presté mi poder para sanar una fatal herida tuya, fue un completo milagro que se pudiera conseguir siquiera haber logrado. Lo recuerdo, fue cuando estaba atrapado en la isla única, a solo minutos de escapar de ese infernal sitio, cuando Lía consigue abrir el portal de nuestra huida, soy herido gravemente por uno de esos monstruos que habitaban ese lugar. Una herida cortante que me dejó una cicatriz que cubría con una línea blanca en toda mi columna. Al permitirme extender mi influencia en tu cuerpo, conseguí brindarte ciertas capacidades curativas de mi imponente poder, pero es solo una insignificante porción, añade Mildark en la explicación, regenerar un brazo entero está fuera de discusión, los límites curativos de las capacidades de nuestro enlace, no lo permiten. En ese caso, llevaré a cabo el plan B. ¿Eh? ¿Plan B? Mocoso, ¿qué estás planeando hacer? Con mis propios pensamientos, le comunica a Mildark aquella idea en cuestión de segundos, el dragón oscuro se echa a reír a carcajadas como muestra de su opinión del plan B. Un plan descabello, digno de un loco, pero intrigante e interesante, expresó mi compañero dragón, muy bien Mocoso, tendrás toda mi ayuda.
Ansio que llegue ese momento para ver los resultados, jejeje será entretenido. Ya contaba con el apoyo de Mildark, ahora necesitaba un poco de metal para moldearlo en un objeto que preciso y luego los servicios de un herrero arcano. Obtendré mi respuesta después, ahora preciso su ayuda para atender un asunto más urgente, le comuniqué a Amira. ¿Qué necesitaría para atender dicho asunto urgente? La propietaria de cabello turquesa me pregunta. ¿Tiene a su disposición algún buen herrero adiestrado en la herrería arcana? Sí, contamos con un herrero con experiencia en la herrería mágica, no es un profesional como los que habitan en las grandes ciudades del reino, dejó en claro la propietaria, pero posee el suficiente conocimiento para encantar algunas piezas con encantamientos básicos y algunos moderadamente de bajo nivel. Según la propia Amira, el herrero arcano que poseían, no tiene la experiencia necesaria para fabricar artefactos mágicos, pero sí la de crear artefactos encantados, con que sepa encantar objetos ordinarios era más que suficiente. Hablé a ese herrero, dígale que tiene un trabajo importante que hacer, le pedí. ¿Qué tienes en mente para recurrir a un herrero arcano a estas horas de la noche? Recuperar un brazo perdido. Continuará.